Volviendo a nuestro relato, diremos que Bonaparte, arrojado de nuevo por el destino a París, volvió a llevar en esta ciudad la vida oscura y oculta que tanto le pesaba. Entonces fue cuando, siéndole imposible soportar su inacción, dirigió al gobierno una nota exponiendo que el interés de Francia, en el momento en que la emperatriz de Rusia acababa de estrechar su alianza con Austria, era hacer cuanto estuviese en su mano para aumentar los recursos militares de Turquía. En consecuencia, se ofrecía para ir a Constantinopla en compañía de 6 o 7 oficiales de diferentes armas que pudieran instruir en las distintas ciencias militares las numerosas y valientes, aunque poco aguerridas, milicias del sultán. El gobierno no se dignó siquiera contestar esta nota y Bonaparte siguió en París. ¿Qué habría sido del mundo si un empleado del ministerio hubiera puesto al pie de esa solicitud la palabra concedido? Solo Dios puede saberlo. Sin embargo, el 22 de agosto de 1795 se votó la Constitución del año 3. Los legisladores que la redactaron estipulaban en ella que las 2/3 partes de los miembros de la Convención Nacional formarían parte del nuevo cuerpo legislativo. Esta era la ruina de las esperanzas del partido contrario, que esperaba, mediante una elección general, obtener mayoría que representara su opinión. Este partido contrario estaba sostenido principalmente por las secciones de París, que declararon no aceptar la Constitución sino en el caso de suprimirse ese privilegio concedido a las 2/3 partes de los anteriores representantes. La convención mantuvo el decreto en su integridad. Las secciones empezaron a agitarse y ya, el 25 de septiembre, se manifestaron algunas turbulencias sintomáticas. Por fin, el 4 de octubre, 12 vendimiario, se hizo tan palpable el peligro que la Asamblea pensó seriamente en defenderse. Por consiguiente, dirigió al general Alejandro Dumas, comandante en jefe del ejército de los Alpes, que entonces estaba con licencia, la siguiente orden, cuya brevedad indica el apuro. El general Alejandro Dumas se dirigirá inmediatamente a París para encargarse del mando de la Fuerza Armada. La orden de la convención fue enviada al Hotel Mirbeau, pero el general Dumas había salido 3 días antes en dirección de Villers-Cotterets, donde recibió la carta el 13 por la mañana. Entretanto, aumentaba el peligro por momentos. No había manera de esperar el regreso del ausente. Así es que durante la noche nombraron comandante en jefe del ejército del interior al representante del pueblo Barrá, y como éste necesitaba un lugarteniente, designó a Bonaparte. El destino le abría los caminos. La hora del porvenir, que según dicen debe sonar una vez en la vida de todo hombre, había llegado para él. La capital oyó retumbar en sus calles el cañón del 13 vendimiario. Las secciones que acababa de destruir le dieron el calificativo de ametrallador, y la convención que acababa de salvar el título de general en jefe del ejército de Italia. Pero ese gran día no influyó solamente en la vida pública de Bonaparte, también su vida privada iba a seguir rumbos por dicho acontecimiento inspirados. El desarme de las secciones se efectuó con un rigor impuesto por las circunstancias. Una tarde se presentó en el Estado Mayor un niño de 10 a 12 años, suplicando al general Bonaparte que se le devolviera la espada de su padre, que había sido general de la República. Bonaparte, enternecido por aquel ruego y el encanto juvenil con que lo formulaba el pretendiente, mandó buscar el arma y se la devolvió. Al verla el niño, que la creía perdida, besó llorando la empuñadura que había tocado tantas veces la mano paternal. El general se conmovió ante aquel cariño y se mostró tan benévolo con el muchacho
que su madre se creyó obligada a hacerle al día siguiente una visita para darle gracias. El niño era Eugenio de Beauharnais y la madre Josefina. Bonaparte recibe impresionado a la gran señora, una vizcondesa del antiguo régimen, viuda de un presidente de la Constituyente, de un hombre de la corte, de un general en jefe del ejército de Rin. Por primera vez, el provincial que llega de sus acuartelamientos subalternos se encuentra en presencia de una de esas criaturas elegantes que sólo de lejos había visto hasta entonces, y esto en la posición que convenía a su orgullo, protegiéndola. Ella, que sólo vive de expedientes, comprende enseguida el partido que puede sacar. Hacía un año que Josefina de Beauharnais vivía acumulando deudas y, como no quiere reducirse a la vida de pobre, anda en busca de un milagro que la salve. Algunas relaciones hechas en sitios de placer hacen que le devuelvan algunos bienes que fueron de su marido. Pero a medida que los recobra, los vende y se los come. La situación era desesperada cuando se presenta en casa de la vizcondesa de Beauharnais a devolverle su visita el general Bonaparte. Este no ve nada, cree en la legitimidad de aquel lujo y no descubre ni por un instante que está frente a frente de una aventurera. Inmediatamente pierde la cabeza y sigue haciéndole visitas. En su casa encuentra a un Segur, a un Caulaincourt, personajes del antiguo régimen, y esto le da más elevada idea de Josefina, sin reflexionar ni un instante que ninguno de esos señores lleva allí a su mujer. A los 15 días de la primera visita son amantes. La pasión llega al delirio y Bonaparte ofrece su mano, instando para que ella acepte. Al principio, Josefina resiste. Mas luego reflexiona que está perdida, que el hombre mandado por la providencia para sacarla de apuros es joven, ambicioso, general y jefe probable del ejército que se organiza para operar en Italia. Si no le va bien, con el divorcio todo se arregla. Entonces el matrimonio era un contrato que duraba más o menos según convenía. El único inconveniente que haya es la necesidad de disimular los 6 años que tiene sobre los 26 del futuro marido. Por medio de una información ante notario, sale del paso. De esta manera se celebra el contrato el 8 de marzo de 1796 y al día siguiente se casan ante el oficial de registro civil, que por complacencia atribuye al esposo 28 años en vez de 26 y ella 29 en vez de 32. La tutela de los 2 hijos del primer matrimonio fue reservada a Josefina. Esos 2 hijos eran Eugenio de Beauharnais y Hortensia. El primero sirvió a Napoleón con lealtad y brilló en los campos de batalla. La segunda se casó con su hermano Luis, y aunque se ha afirmado que el emperador fue su amante, parece probado lo contrario. Luis, que era el más celoso de los hombres, no abrigó nunca la menor duda sobre este punto y sabía con toda seguridad que era el padre de Napoleón Carlos, ahijado del emperador. Pocos días después del matrimonio se puso en camino Bonaparte, dejando a Josefina en París. Iba a tomar el mando del ejército de Italia, llevando en su coche 2000 luises. Era cuanto había podido reunir juntando con su propia fortuna y la de sus amigos los subsidios del directorio. Con esa suma iba a conquistar Italia. Era 7 veces menos de lo que llevó Alejandro al salir para la India.